Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más acudimos a David Rosenthal desde Colombia para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Y también vamos a seguir hablando de lo que fue la entrada de los primeros judíos en la zona del Río de la Plata, concretamente en Buenos Aires. Esta vez vamos a centrarnos en la actividad en torno a esta ciudad, especialmente en el siglo XVII, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto que sucede en la América, que es esa suma de aportes de indios, de blancos, de negros, de incluso amarillos, y en lo que respecta a lo religioso, de católicos, protestantes, musulmanes y judíos. Todas las mezclas posibles e imaginables solo se dan en este continente, en América, y la realidad la da también la frase del judaizante rioplatense Diego León Pinelo en el siglo XVII, quien dijo: común a todos los mortales es el nuevo mundo, es decir, como una América para todos, una América para toda la humanidad. Pero aquí era Diego de León Pinelo, que había nacido en Córdoba, allí en Argentina, era hijo de un comerciante judío converso, Diego López de Lisboa, y además era hermano menor de Antonio de León Pinelo, de quien hablamos anteriormente, que fue cronista mayor de Indias. Pero Diego López de Lisboa, su padre, comerciante judío converso, había llegado aquí a esta tierra rioplatense y se había sentado huyendo seguramente en la Inquisición, y su hijo Diego de León Pinelo se había desempeñado como fiscal de la Real Audiencia de Lima y también como asesor general del Virreinato del Perú. Además, recordemos que Antonio León Pinelo, su hermano mayor, fue cronista mayor de las Indias, importante historiador y bibliógrafo. Entonces, bien, según Germán Arciniegas, señala que la característica de este nuevo mundo permite vivir a los judíos en el siglo XX en libertad y dignidad, cuando en ese mismo siglo los judíos sufrieron años de trato atroz en la milenaria Europa. Pero lo que dice Arciniegas va de mucho antes. Recordemos que Luis de Torres llega con Colón en su primer viaje y que son muchos, es una cantidad considerable, los nuevos cristianos, los conversos, los criptojudíos y judaizantes que arriban a tierra americana como buscando no solo nueva tierra, sino nuevo nombre, nueva vida y un mejor porvenir de lo que proponía en aquel entonces la vieja Europa. También dice: cuando Israel no era sino utopía irrealizable, ya en el continente, cuya invención nació del viaje de 1492, había 3, 4, 5 generaciones de hebreos que, con disimulo y tapados, empezaron a llegar para la colonia española. También dice que los judíos son parte de toda nuestra historia americana, hispanoamericana, que han hecho hombro a hombro, junto a cristianos, negros y aborígenes, esta historia. Asimismo, quien tenga prejuicios contra los judíos y que haya nacido en América, no puede ignorar la posibilidad de tener antepasados judíos en su árbol genealógico familiar. Dice: quien diga en la noche que la sangre judía que tenga en sus venas se fije en un solo brazo y se lo corten. Luego dice: al despertar puede estar más manco que la Venus de Milo, y concluye con que hay que dar gracias a Dios porque al juntar las dos manos, en una la sangre sea cristiana y en la otra hebrea. Entonces vemos con todas estas metáforas la importancia de ese judaísmo en el Nuevo Mundo,
a pesar de que era algo clandestino, algo, como bien se veía antes, algo que se ocultaba, que se tapaba. Eh, Sobre los gobernantes del Nuevo Mundo, dice, no investigue demasiado en la floresta genealógica, sino quiere encontrar sangre judía en los jefes de Estado. Ya hemos visto la importancia de esos orígenes judíos en algunos jefes de Estado. Por ejemplo, ya vamos a hablar de quien descubre Brasil, el señor Pedro Álvarez Cabral. Ha existido una realidad específica en la vida judío-americana, además que es esa de los criptojudíos. En una carta del 3 de octubre de 1502, el mercader italiano Piero Rondinelli, luego de afirmar su reciente encuentro con el descubridor de la tierra de Santa Cruz, es decir, el Brasil actual, ese señor era don Pedro Álvarez Cabral, que eran originario de Belmonte, su madre era una conversa, y recordemos que a día de hoy Belmonte es cuna aún de los Bnei Anusim, es decir, allí han residido históricamente durante siglos los hijos de esos forzados a la conversión en Portugal. Entonces, Belmonte es un enclave judío, bien sabido es. Y Américo Vespucci afirmaba que este vino aquí hace pocos días, el cual ha pasado muchas fatigas y ha tenido poco provecho. Luego dice, el rey de Portugal arrendó las tierras que él descubrió a ciertos cristianos nuevos. Entonces aquí podemos entender cómo o cuál es la importancia de esos cristianos nuevos, de esos criptojudíos portugueses, no solo en América, sino en específico en el Brasil. Y justamente esos cristianos nuevos, muchos de ellos criptojudíos, formarían parte indisoluble de la historia de la América colonial de la cual estamos hablando. Entonces, esa América hispano-portuguesa es una historia en la que se enseñoreaba la Inquisición. No podemos hablar de esta historia sin no mencionarnos antes a la Inquisición, al Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Por lo tanto, es también de los perseguidos, de los atormentados en los potros de las sedes inquisitoriales. Recordemos dónde existían esas sedes de la Inquisición en el Nuevo Mundo, era en la ciudad de Los Reyes o Lima, allí en el Virreinato del Perú, en la ciudad de Cartagena de Indias, allí en el Virreinato de Nueva Granada, y la Ciudad de México en todo el extenso territorio de la importancia de esa capitanía, de ese virreinato en México. Una historia de terror que nace en estas tierras cuando el rey Felipe II decide en 1570 establecer un primer tribunal inquisitorial en Lima, esa ciudad llamada antes la Ciudad de los Reyes, y luego en 1571, al año siguiente, otro tribunal en México. Allí esperaban cubrir a toda la América hispana, es decir, sabían bien que había una presencia importante de judaizantes, de criptojudíos, en específico portugueses, pero sin embargo también de criptojudíos españoles. Se propuso por explícito objetivo liberar el suelo contaminado de judíos y herejes, en especial los de la nación portuguesa, como se designaba a los conversos o los criptojudíos en su mayoría. También vale aclarar que antes de la instalación de la Inquisición en América, la función análoga la desempeñaban autoridades religiosas como las provinciales de diversas órdenes, más tarde los obispos y también a veces simultáneamente los provinciales y los obispos. En 1528 en México, recordemos que ya habían sido condenados a la hoguera por judaizantes 2 personas que llegan junto con Cortés, que fueron Hernando Alonso
y Gonzalo de Morales, pero también tenemos otras referencias de quemados en la hoguera sin que existiera una sede inquisitorial. Y bueno, luego le seguirían bastantes personas. Entonces, entendemos como la Inquisición también es, digámoslo, la causa por la cual arriban a estas tierras gentes judías. Paradójicamente, estos antiguos conversos que se les identificaba con el nombre de la nación, que habían sido perseguidos por la Inquisición y vivían en el extranjero, se sentían diferentes a los otros judíos, pues venían de esa gloriosa Sefarad. La añoranza del pasado en Iberia fue determinante del pensamiento y la actitud de los judíos de la Europa atlántica. O sea, era una realidad de una comunidad ibérica en el exilio. Incluso esas obras literarias de las cuales ya hemos hablado, algunas llegan a ser éxito en la misma España, a pesar que eran unas obras que se habían escrito en el Nuevo Mundo. Eh, Además, vemos que son precursores del moderno Estado judío, porque vemos que esos judíos del siglo XVII que con tanto dinamismo ensayaron la nueva fórmula económico-social, han sido precursores del moderno Estado judío de Israel. Algunas de esas características de las juderías sefardíes, que se conocían como la nación, era que no habían conformado guetos y más bien mantenían un fluido contacto con la población nativa, con la población gentil, no mostraban incluso respeto de esta, eh, rasgos externos que los diferenciaran profundamente. Muchos de los sefardíes en estas tierras vestían muy elegantemente y constituyeron una minoría ilustrada en ciertas ciudades, como había pasado antes en Ámsterdam, en Amberes y en Hamburgo, donde se reconocía una ilustre comunidad sefardí. Bueno, sabemos que en Holanda habían adquirido igualdad de derechos, en Inglaterra también, y que luego, con la creación de la banca y la bolsa, la minoría judía se convertiría en una minoría bastante importante. Pero bien, hacia Buenos Aires, que había sido fundada de forma no había logrado tener éxito, había fracasado. En 1536 había sido por el adelantado Pedro de Mendoza intentado fundarse, pero luego y en definitiva por Juan de Garay en 1580 se funda esta ciudad, esta importante ciudad allí a orillas del Río de la Plata, y esta última fue incluso posterior a la de varias ciudades que son hoy parte de las provincias del interior de la República Argentina. Entonces, estas ciudades tenían una particularidad, que tenían un estilo de vida muy diferente, muy distante, incluso por términos geográficos y culturales, de las capitales virreinales como Lima y México. También se podría hablar de Bogotá. Paralelamente, en 1580, teniendo en cuenta que en Europa se juntan las coronas de España y Portugal, esto hace que progresivamente muchos portugueses que no tenían ese certificado de limpieza de sangre llegasen a las ciudades de Río de la Plata, es decir, a Tucumán, de Córdoba, Tucumán, en Córdoba, luego a Buenos Aires, y en 1592 nació en Tucumán el más renombrado de los criptojudíos americanos, uno de los más nombrados, que es Francisco Maldonado de Silva, de quien ya hablamos, luego volveremos a hablar, y Cartagena y los visitadores. El ingreso privilegiado a Sudamérica lo constituyó el de las ciudades costeras del extremo norte del subcontinente, pero fue en 1610 donde se designa, se instaura una sede de la Inquisición en Cartagena de Indias, aquella Nueva Granada y hoy Colombia, y esto ocasiona todo un cambio importante. Los portugueses, es decir, ese
eufemismo para designar a los criptojudíos, tenían como paso frecuente el bordear la costa venezolana, como ya lo habíamos hablado, y de ingresar a Cartagena de Indias. Sin embargo, el hecho de constituirse aquí una nueva sede de un tribunal del Santo Oficio de la Inquisición trajo aparejada una muy estricta vigilancia por parte de esta institución eclesiástica. Como consecuencia, los criptojudíos o los portugueses deben buscar una ruta menos riesgosa, una ruta comercial, una ruta de escape también. Y sumado al hecho de que a fines del siglo XVI y comienzos del XVII llegan esos visitadores, esos inquisidores portugueses al Brasil, el Río de la Plata se convierte en esa boca de ingreso para los judíos que llegan, especialmente desde Portugal y Brasil. Un hecho importante para la historia del Río de la Plata lo constituyen estas visitas de esos inquisidores portugueses al norte del Brasil, que como ya vimos se produjeron la primera entre 1591 y 1595 y luego entre 1618 a 1622, con lo que generaron una fuga masiva de criptojudíos hacia esas tierras del Río de la Plata, entre otros destinos. La ruta era más larga y dificultosa, pero comenzaron a bajar desde el Brasil al Río de la Plata como manera segura de evitar la detención por parte de los inquisidores de Cartagena de Indias. También vale recordar que la segunda y última fundación de la ciudad de Buenos Aires de 1580, y que es a partir de finales del siglo XVI, se establece un importante núcleo de portugueses en lo que hoy es la capital argentina. En ese mismo año la corona portuguesa se incorpora al Reino de España y esto facilita esa entrada de portugueses a la América hispana. En 1610, que se crea el Tribunal de Cartagena de Indias, se les cierra la posibilidad a los conversos criptojudíos de entrada habitual por el norte, y a partir de ese momento deben escoger entre ese riesgo a la Inquisición o buscar caminos alternativos como era el Río de la Plata. Entonces tenemos documentos que hablan del ingreso de esos portugueses de nación hebrea a la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, por el puerto de Buenos Aires de la provincia de Río de la Plata, entre mucha gente portuguesa de la nación hebrea. Esta crónica de la época de un funcionario quejoso de la Inquisición, y esto lleva a que el procurador Manuel de Frías, representante inquisidor en el Río de la Plata, era el procurador para esto, para el Río de la Plata y para Paraguay, procurador y representante de la Inquisición, escribe a España una nota de 10 puntos que justificarían la implantación de una sede, una cuarta sede en América del Tribunal del Santo Oficio en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esto no logra tener éxito porque, digamos que no era muy atractivo, porque la vecina, bueno, más o menos la vecina Perú, se encargaba de los judíos aquí. También sabemos que respecto a los portugueses, que cada vez ingresan en mayor número al puerto de Buenos Aires, estos portugueses cristianos nuevos de judíos, entrantes y salientes en las provincias del Perú, son muchos de ellos ricos y poderosos, como muy inteligentes en todo género de mercaderías. Siempre había un celo hacia ese éxito judío en la parte comercial también. Otras ciudades con un elemento portugués importante fueron Tucumán, donde nació Francisco Maldonado, y también Córdoba y Asunción. También cabe puntualizar que Potosí, en el Alto Perú, era una de las ciudades en el siglo XVII más populosas del mundo. Y sobre el celo inquisitorial, el Consejo Supremo de la Inquisición sugería así a sus funcionarios en Lima que aquí se ha entendido que a esos reinos y provincias pasan algunos herejes de diferentes naciones con ocasión de las entradas que en ellas hacen los holandeses y que andan libremente tratando
y comunicando con todos y tal vez disputando de la religión. También dice, tanto fueron creciendo los temores del continuo concurso y entrada de los de la nación hebrea por el Río de la Plata, que el soberano se vio en el caso de pedir informes al virrey y al presidente de Charcas sobre la conveniencia que se seguiría de establecer un nuevo tribunal de Inquisición en la provincia de Tucumán, siendo lo más singular del caso que el presidente fundó la aprobación de la medida precisamente en los manejos del Tribunal de Lima y en aquellas partes. También existió en la Argentina dos comisarías, una era en Buenos Aires y la otra en Córdoba del Tucumán. Sin embargo, eran dependientes del Tribunal del Santo Oficio de Lima. Y pues bien, esto es todo por esta vez. Bueno, todo que es mucho y nos has ilustrado sobre la incidencia que han tenido y la presencia que han tenido los portugueses en esa zona, no solamente en Brasil, sino más al sur, en la cuenca del Río de la Plata, como hemos mencionado. Así que seguiremos transitando los pasos de estos sefardíes en el Nuevo Mundo. Muchas gracias, David Rosenthal, y hasta la próxima.